una más o menos comienza a escribir los libros, creo yo, en etapas, ¿no? Entonces, primero hice unos borradores por ahí de finales de 2021. Simplemente era como, estaba armando la parte, quería contar la parte autobiográfica de la adolescencia, digamos, la salida al mundo, el despertar sexual o los despertares sexuales. Y lo que en ese borrador, que estaba como muy pobrecito, muy mal escrito, en algún momento se lo enseñé a una amiga, Ave Barrera. Ella me dijo, oye, pero esto un poco como a dónde va. Yo creo que la cuestión del cuerpo, de las cosas que te han pasado últimamente, creo que es el vínculo con el presente puede ser ese, ¿no? Entonces, le hice caso, ¿no? O sea, me abrió como perspectiva en términos de cómo podía ser estructuralmente el libro. Y decidí también que sí era buena idea contar dos periodos, bueno, dos ocasiones en las cuales estuve hospitalizada, una con riesgo de muerte y otra no. Porque además sí resultaba muy orgánico, porque en esta ocasión en la cual yo estuve desangrada en emergencias, fue por un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, un poco, finalmente la vida de las mujeres sí está muy unida al cuerpo, ¿no? O sea, la biografía está muy unida al cuerpo. Digo, no pienso que la de los hombres no, pero creo que en el caso de las mujeres, un hombre difícilmente su vida corre peligro cuando concibe. Una mujer sí se puede morir por concebir, ¿no? Esa es una gran diferencia, ¿no? Entonces creo que a la hora de contar también como el posible final de una vida a través de una consecuencia ligada a la procreación, con el despertar sexual, había como una forma orgánica de manejar el tema, ¿no? Entonces eso, después comencé una segunda versión, ya un poquito como con una primera persona. Esa segunda versión, que nada más eran unas paginitas, también me deshice de ella hasta llegar, digamos, a dar con esta voz narrativa, con la voz narrativa exacta, particular que tiene el libro, y a partir de ahí escribirlo. En realidad, ya escribirlo como tal, con la voz que encontré, me tomó relativamente poco, me tomó unos 8 meses, ¿no?, de trabajo. Pues total, porque no es autoficción, es autobiografía, es un texto autobiográfico. Y justamente lo que yo quise hacer, dije, bueno, si voy a escribir esto, si va a ser un texto que es literario, pero también es testimonial, digamos, de la época en la cual a mí me tocó crecer como adolescente, testimonial de los procesos tan arduos que vivimos los mexicanos cuando nos hospitalizan, porque siempre estamos con una mano adelante y una mano atrás en términos financieros, y tenemos que hacernos cargo en los hospitales de cosas difíciles. Vaya, al mismo tiempo que se unía la cuestión literaria con la testimonial, pues dije, bueno, si voy a si voy a escribir esto, pues tengo que escribirlo hasta el fondo y hasta las últimas consecuencias, ¿no? O sea, no, ¿qué caso tiene? O sea, me parecía que si velaba muchas cosas, sobre todo las cosas más relativas al cuerpo y más relativas a la intimidad, ¿qué caso tiene decir que vas a exponer parte de tu intimidad si no lo vas a hacer, ¿no? Y sé que de pronto pareciera como un poco arriesgado, pero a mí me parece que, o por lo menos así lo he vivido yo, digamos que las cosas más peligrosas que me han ocurrido no me han ocurrido en términos emocionales o en términos de estar expuesta relativamente. Y por última instancia, también me interesaba el experimento de publicar un libro así hoy, ¿no? Hoy día, porque se supone que ya somos una sociedad muy madura, se supone que somos una sociedad muy tolerante de todas las diferencias de identidad, y que somos además una sociedad muy feminista, ¿no? Entonces quería ver si también es cierto tanto eso. Si en una sociedad así, un libro como este tiene
sigue pareciendo escandaloso o si puede ser completamente asimilado como yo pensaría que debe ser. Sí, fíjate que yo tenía mucho tiempo sin vivir en el sur y volví a vivir en el sur a partir de 2018, de finales de 2018. Regresé a vivir con mis papás una temporada que se ha prolongado, pero en este volver a vivir en el sur, pues obviamente también fue muy bueno para recordar las cosas de la pubertad y de la adolescencia, porque yo empecé a vivir en la casa donde ahora vivo otra vez, cuando tenía como 7 años, ¿no? Entonces, pues ya digamos, una conciencia mayor del entorno y todo esto, pues se da en la época de la secundaria, ¿no? De dónde vives, dónde te encuentras, ¿no? Y aunque el barrio donde vivo es un barrio popular, son 3 colonias conocidas como Los Pedregales, ¿no? Santa Úrsula, Santo Domingo y Ajusco. Y es muy curioso porque yo creo que yo he vivido, digamos, una experiencia un poco particular o peculiar, porque mi familia es una familia trabajadora, no es una familia rica, ¿no? Mi padre fue un niño pobre, ¿no? Mi padre conoció la movilidad social en la Ciudad de México y sin embargo no se convirtió en un hombre rico, simplemente se convirtió en un hombre que puede vivir de su trabajo, pero siempre quiso ser escritor, se volvió un hombre culto, ¿no? Entonces yo crecí en una colonia popular donde curiosamente había en mi casa una biblioteca, ¿no? Que es una cosa muy extraña, ¿no? Porque normalmente digamos que la riqueza cultural está unida o asociada sobre todo en la Ciudad de México, con que seas hijo de una familia blanca adinerada, ¿no? O sea, no se concibe la idea de que tú puedas tener una biblioteca en tu casa si tú no eres de alguna forma rico o rica, ¿no? Y bueno, este no fue mi caso, entonces yo vivía esa identidad, configurar esa identidad, pues creo que resultaba más difícil de lo que obviamente me daba cuenta, ¿no? Porque era una chica en una secundaria pública en donde pues la mayoría de los chicos y de las chicas tenían un entorno más elemental en términos culturales, más no tenían acceso a libros, no veían películas de arte, aunque el cine las pasaba en la tele, pero no existía en sus casas en general esa preocupación que era como más de niños de una clase, de adolescentes de una clase media, de otro tipo de secundaria, pero pues yo iba a esa escuela pública, ¿no? Entonces, eso de alguna forma, por un lado, te genera un sentimiento de soledad, una soledad a la cual yo estaba acostumbrada porque había pasado muchos años sola en mi infancia, ¿no? O sea, tuve un hermanito hasta los 11 años, ¿no? Y me permitía, yo vagabundeaba cuando me iba de pinta, sola por ahí, por el sur, por Cuicuilco, etcétera, y ahí formé como una especie de curiosa autoeducación emocional o de fantaseos en torno a cómo debía ser una vida y cómo sería mi vida cuando yo fuera adulta, y todas esas cosas están narradas en Dominio. Y luego ingresé a un bachillerato de la UNAM, en donde conocí chicos ya, o sea, como más abiertos a la cultura, como en otro, como con los cuales me sentía más a gusto y podía conversar, y también tuve esta especie y ahí perdí la virginidad, y ahí tuve esta especie de desencuentro con la realidad, una serie de desencuentros o de malos entendidos con la realidad, que son los que se narran en las secciones de Dominio donde se habla de la pubertad y de la adolescencia, ¿no? Ahí confluyen varias cosas, obviamente una cuestión generacional, de que por lo menos así lo veo yo, mi generación, tuvimos una especie de retraso en la movilidad social, que seguimos viviendo ese retardo en cuanto a movilidad social o en cuanto a estabilidad económica por la eterna crisis de este país, ¿no? Entonces, esa cuestión en la cual uno vive de forma más inestable,
que uno vive como pendiente de trabajitos freelance o de becas y que siempre estás como saltando de un lado para otro y donde no tienes, no estás totalmente inserto en una cuestión como de decir, ya soy una mujer adulta que, ¿no? Sino que eres una mujer adulta, sí, pero eres una mujer adulta que todavía vive como en términos laborales como de mil fuentes y a la vez de ninguna, ¿no? Entonces, esta situación, que no es nada más mía, sino que comparto con mucha gente de mi generación, creo que nos obliga constantemente a cuestionarnos si hemos hecho suficiente, ¿no? Y creo que ese cuestionamiento a veces también alcanza lo literario, ¿no? Esto que he escrito vale la pena, esto que escribí, toda esta cuestión tiene, por supuesto, un tono angustiante, se vive con angustia, pero lo positivo de ello es que tienes la necesidad de moverte constantemente en términos intelectuales, en términos y no das por sentado una cuestión identitaria, ¿no? Como decir, bueno, yo ya soy una señora, ¿no? Que yo dijera, ¿no? Digo, bueno, obviamente tengo un cuerpo ya que en términos biológicos que está en ese punto, pero no necesariamente te vinculas con todo lo que tendría que ser ideológicamente ser una señora, ¿no? Entonces es un lugar raro, es como un sitio pantanoso en el que yo siento que me encuentro y que creo que algunas mujeres de mi generación se podrán sentir identificadas con ese punto, ¿no? Entonces, otra cosa es que yo no tengo hijos, ¿no? Entonces eso a mí me permite también plantearme, creo, digamos tomando en cuenta que no soy rica, que trabajo para vivir, ¿no? Me permite plantearme la escritura como mi proyecto de vida, ¿no? Como digamos, sin interrupciones o sin que yo tenga que pensar en nadie más en términos de lo que exigiría la crianza, ¿no? Y creo que al respecto, siempre para mí, digamos, mi proyecto siguiente, o cuando estoy escribiendo, el proyecto que estoy escribiendo para mí lo representa todo o por lo menos mucho, ¿no? Y me gusta sentir que los libros en los que estoy trabajando, me encanta la sensación cuando ya estoy muy metida en el proceso de un libro, de que ese es mi reino, de que ese es mi dominio, de que esos son mis dominios y de que independientemente de lo que pase fuera, ese libro me puede dar mucho a mí, ¿no? O sea, no en términos de que se venda mucho, no lo sé, no en términos de que obtenga o no premios o que encuentre o no lectores, sino simplemente el hecho de crear una voz dentro de un libro es algo maravilloso, ¿no? Es una novela en la cual los dos extremos del cuerpo están no unidos, sino hay un juego, se van alternando el placer y el dolor, ¿no? El placer es un punto es medular en la novela, incluso aunque no esté repleto de escenas pornográficas, sí las hay, pero no está repleto no todas las páginas son de ello. El placer es muy importante porque la adolescente que fui estaba obsesionada con ello, ¿no? Y una de las cuestiones por las cuales estaba obsesionada con ello es porque pensaba que la vida, que la vida, que una vida independiente y libre de mujer estaba asociada con la experiencia del orgasmo y con la experiencia de tener amantes y con la experiencia de vivir como constantemente conquistando a otros, ¿no? Entonces, eso quise hacer yo cuando era adolescente, ¿no? O sea, y era y producía, yo creo que digamos que el resultado era una serie de encontronazos y de negociaciones muy difíciles con la realidad, ¿no? Porque en general la gente no está preparada eh, para, para convivir o para recibir a una mujer que no tiene ataduras
sociales o que tiene relajado el nivel de atadura social y que se comporta más libremente en términos sexuales, pero menos si es una mujer que es menor de edad y que es chiquita, ¿no? O sea, es algo que fácilmente quedas en la posición de la caricatura, ¿no? Y además, fácilmente tú misma a veces juegas a interpretar la caricatura, ¿no? La caricatura de Mujer Fatal es una caricatura que puede, que tiene obviamente sus descubrimientos maravillosos y asombrosos, que es justamente el despertar sexual, que además, para mí, la idea de el placer la idea que yo tenía del placer cuando era muy joven, era que siempre iba a ser exponencialmente bueno, ¿no? Que cada vez iba a ser mejor, que cada vez el sexo iba a ser mejor, ¿no? Que nunca iba a haber un momento, por ejemplo, de hartazgo, que nunca iba a haber un momento de insatisfacción, que nunca iba a haber un momento en el cual ya el sexo te puede venir dando igual o que no es tan, o sea, que no se iba a detener como la cadena de cosas buenas, ¿no? Como una cosa justamente climática y preorgásmica, ¿no? Pero obviamente esa es una idea pues irreal, ¿no? Que este personaje con la que tiene que ir negociando con lo otro, con la idea de la finitud a veces, con la idea de que el sexo no es solo sexo, sino es también una faceta de las personas y que este tipo de cosas, de que es muy difícil separar a la persona del amante, el sexo de la otra, de lo, digamos, de la persona social de los amantes, ¿no? Y todo eso creo que fueron los descubrimientos más complejos que se dieron en esta época y que yo voy narrando a lo largo de las páginas. Digamos, traté de recuperar las cuestiones, los momentos, las facetas más importantes de aquello, ¿no? Más que enumerar cada uno de los amantes o más que enumerar cada una de las cogidas, es rescatar lo más importante, lo verdaderamente, los pasajes en los cuales justamente se supone que en términos narrativos los personajes siempre tienen que descubrir, aprender o evolucionar. Entonces traté de rescatar aquellas cosas en las que realmente mi personaje, que soy yo, aprende algunas cosas, ¿no? Les voy a recomendar primero la poesía reunida de César Vallejo. Dominio tiene un epígrafe de César Vallejo, este gran poeta latinoamericano, bueno, peruano, pero latinoamericano para el mundo, que, que es no solo para mí, sino es un escritor, es un poeta clave en la poesía latinoamericana. Y todas las cosas que parezcan experimentales hoy día las pueden contrastar con César Vallejo, que es verdaderamente experimental y grandioso, ¿no? Luego te voy a recomendar El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, que es una gran novela escrita con con una capacidad narrativa y también con una mirada poética que creo que esa mirada poética es algo muy, muy de McCullers, ¿no? También los cuentos completos de John Cheever. Yo creo que John Cheever tiene una cosa muy peculiar, que es que aunque a veces parezca que estás leyendo breves telenovelas de clase media gringa, al mismo tiempo tiene una cuestión como casi mitológica, pueden adquirir sus personajes un cariz mitológico, arquetípico fuertísimo y para mí pues ese es un ejemplo de gran literatura en el sentido de que cómo puedes hacer ver algo que al mismo tiempo es tan profundo y que encarna tantas cosas psicológicas y que también también se puede leer de forma rápida como si fuera una breve telenovela.
Te recomiendo Raras de Brenda Ríos, que está en Turner. Son unos ensayos acerca no solo de escritoras, sino de mujeres creadoras. Entre ellas está Amy Winehouse, que el ensayo sobre Amy es realmente bello, ¿no? Son ensayos sobre mujeres creadoras. De Sexto Piso te recomiendo Pornografía para piromaníacos de Wenceslao Bruciaga. Es un drama porno gay, pero también tiene una gran, es incisivamente profundo en la forma en la que reflexiona acerca de nuestros tiempos y de las diferentes contradicciones y paradojas entre el ser políticamente correctos, el ser una sociedad progresista y también el ser una sociedad que persigue y que ha convertido ha llevado el vigilar y a veces a niveles persecutorios, ¿no? Te recomiendo Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, porque es una novela magnífica. La mirada de Elena Garro en esa novela, el, el despliegue de lo que es el México profundo, es yo creo que de lo mejor que ha habido en la literatura mexicana, ¿no? Del siglo XX. Por supuesto, Apegos feroces de Vivian Gornick, que se puede leer como en algunos momentos como una soap opera de judías del Bronx, ¿no? Pero que tiene la gran capacidad de reflexionar acerca de la belleza y de cómo una joven mujer o una niña se va convirtiendo en escritora y cómo la influencia de su madre en una cosa tan sencilla como que su madre era muy chismosa, era muy metiche, como eso en realidad es una cualidad intelectual que consiste en lo que hace un ensayista, que es ver y reflexionar, ¿no? Entonces esas son mis recomendaciones.